Tardes, buenas tardes, bienvenidos. Voy a empezar a grabar. Entonces, estaba comentando que al chat el día de ayer yo les mandé unas homilías. Cuando yo les envío algún material al chat, ese que ustedes tienen, es lógicamente para el tema, para lo que estamos viendo. Ayer, especialmente en las lecturas, estaba ejemplificado lo que hemos visto desde el trimestre anterior con los libros sapienciales y lo que vamos a hacer ahora directamente como práctica de sapienciales. Entonces, la primera lectura era de Proverbios, que es un sapiencial. La segunda, Salmos, que es un sapiencial. Luego estaba Pablo, que hacía referencia a los dos sapienciales y que cómo lo vive la comunidad. Y obviamente el Evangelio era, pues, que es lo que yo necesitaba que ustedes desarrollaran. Eh, yo no creo que sea necesario que cada vez que les envíe algo tenga que decir que es para la clase, porque obviamente es para eso, ¿verdad? Pero si no lo ven, hay que verlo, porque vamos a hacer un trabajo hoy en relación a eso. Y entonces Marta Luz, perdón, que dice que sí lo vio. Yo quisiera saber si encontró ese hilo conductor que en la homilía lo explicaba el sacerdote. Sí, licenciada Betsy, que en las lecturas, en la primera lectura y en el Evangelio, hablaba de comer, Ajá. ¿verdad? De cómo. Ay, perdón, se fue. Es que oía un ruidito y estaba viendo aquí y apagué su micrófono, Marta Luz, para que lo ponga, por favor. Es que voy caminando, le digo, porque ahorita me bajé del bus. Pero Ok. sí hablaba del el hilo conductor, yo lo entendí que era el de coman y beban, ¿verdad? Yo soy el pan de la vida, que lo amarraban también con el Evangelio que fue el domingo pasado. Ah. Y ahí hablaban de verbos, 3 verbos creo yo que menciona en una homilía, y cada uno desarrollado, ¿verdad? En una homilía desarrollan todo el Evangelio, en otra la primera lectura y el Salmo. La segunda lectura de los Efesios, que hace relación en la primera lectura y con el Salmo. Ajá. Ahora, yo lo que quisiera que ustedes captaran, y bueno, ahí ya la tienen, ¿verdad? Para que ustedes busquen lo que necesitamos que ustedes entiendan al estudiar Sagrada Escritura, qué es lo que ustedes deben verdaderamente captar, o sea, en el sentido de la interpretación. Entonces, bueno, esa es como la estructura, la que usted me está contando, pero de eso que sacó usted como una enseñanza puesta para poner en práctica, por decirlo así. ¿Hubo algo o no? No hubo algo concreto para poner en práctica o como hoy dice la gente, yo me quedo de todas esas reflexiones con tal y tal cosa. ¿Hay algo Fíjese así que o no? sí, yo me quedo con que debemos de comer y beber y porque habla de la vida eterna, ¿verdad? Quienes coman de este pan y beban de mi sangre tendrán la vida eterna. Entonces Ajá. yo me quedo con esa enseñanza de todo, ¿verdad? De que debemos de comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre y con eso perseverar para tener la vida eterna. Ajá. Con eso perseverar. Ujú.
Ok, ¿alguien más que haya leído, que haya oído, mejor dicho, esas homilías que mandé el día de ayer al chat? ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Nadie? Ok, vamos a tratar de hacer eso ahorita, porque a mí me interesa básicamente, alguien me preguntó al chat personal que si tenía en mente los libros que iban a usar. Yo les dije en la primera clase que vamos a utilizar Sagrada Escritura y que les estaba dando algunos textos, sobre todo de las bienaventuranzas, porque la sabiduría de Dios se centra en eso, sobre todo en las de Mateo. Y les pasé unos folletos, más que libros, para que se documenten. Pero el trimestre va a ser práctico, va a ser de práctica, de que ustedes entren a la escritura y traten de sacar, de interpretar desde distintas perspectivas lo que aprendimos en el trimestre pasado, directamente puesto en práctica por Jesús de Nazaret y luego por las comunidades que siguen el proyecto de Jesús. Básicamente es eso el curso. Entonces, el material que yo les envíe al chat es para retroalimentar este proyecto, este trabajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven, lo oyen, lo escuchan, o si es un video, pues será para eso, para que ustedes puedan responder al tema actual para ponerlo en práctica. Entonces, en lo que se refiere a nuestro Word, que no lo he subido al portal porque no lo hemos desarrollado, entonces solo lo tenemos aquí todavía. Y tampoco las homilías no las mandé al portal porque yo sabía que si no les pongo aquí que hay que leerlo, y como es de domingo a lunes, pues no hay tiempo porque ya están ocupados, pues entonces no lo puse ni en tarea, ni en portal, ni nada. Pero hoy lo vamos a trabajar. Entonces yo quiero que pongan mucha atención. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Duda, pregunta o algo? ¿Aló? ¿Están por No, ahí? licenciada. Ok. Entonces, No, licenciada. vamos a ver la primera lectura, que era de Proverbios del capítulo 9, del versículo 1 al 6. Tengan su hojita y su lapicito, porque ustedes van a sacar la interpretación, porque esto ya lo vimos el trimestre pasado. Entonces, ustedes tienen que fijarse en el tema central de esta perícopa. ¿Cuál es el tema central? Entonces, y yo por eso les daba las homilías, porque allí pues ya están reflexionadas, trabajadas, para que la persona se le haga fácil, ¿verdad? Para que no ustedes tengan que repensar y buscar en libros, es una manera de facilitar el trabajo. Pero bueno, no lo hicieron, pero hay que hacerlo en esta semana y ahora esto sí lo van a subir. Lo que ustedes saquen de interpretación lo van a subir a la plataforma como tarea de la semana. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo en práctica lo que aprendimos el trimestre pasado y que se lleva a la vida concreta y práctica, o sea, a los hechos con la persona de Jesús de Nazaret. Eso es lo que estamos haciendo. Porque si ustedes recordarán, cada libro que vimos en el Antiguo Testamento de sapienciales, dijimos, no dan una respuesta. La respuesta queda clarificada en la persona de Jesús, en sus gestos, en sus hechos, en sus palabras. Entonces, si ustedes se recuerdan, cada libro que vimos llevaba, que hacía preguntas existenciales, no lograba dar respuestas. Y entonces la respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús, que es la actualización, que es el cumplimiento de todas las promesas y todo lo dicho en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es hacer algo que es lo que es Sagrada Escritura. Sagrada Escritura no es un tema de conocimiento intelectual. Sí deben tener formación que responda
con argumentos a lo que ustedes dicen creer. O sea que uno lo que aprende es a pensar y argumentar para entender, porque si Dios habla, yo le tengo que entender. Y si me está diciendo algo, yo le debo responder. Entonces, esa es la realidad de lo que es la liturgia. La liturgia es un diálogo que se establece. Cuando uno va a una celebración eucarística, uno va a un encuentro con la persona de Jesús que le está hablando a uno y uno está contestando. Por eso se llama salmo responsorial, no dice solo salmo, salmo como respuesta. Entonces, eso es la estructura eucarística, pero esa estructura eucarística hay que entenderla y hay que entender el mensaje que se transmite en esa estructura. Entonces, ya decíamos hace 8 días que el tema central del mensaje de Jesús es el reino de Dios. Ok, ahí está eso, queda como introducción y aprovechamos las lecturas del domingo pasado porque tienen que ver con la sabiduría. Sobre todo estas lecturas de Juan 6, si ustedes revisan que ya este era el tercer domingo, que vamos leyendo el mismo capítulo de Juan 6, más no las mismas perícopas, sino que se va ido, es en un momento litúrgico donde se va a leer todo el capítulo y unos grupos, o sea, unas perícopas cada domingo. Entonces empezó con la multiplicación de los panes, luego siguió con Jesús diciendo que él era el pan de vida, que empezaba su discurso, y hoy continuaba ese discurso. A diferencia que, por ejemplo, en Nicodemo, que también es el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice hay que nacer de nuevo, y Nicodemo pregunta, ¿y cómo es posible que un hombre pueda nacer de nuevo? Pues Jesús se explica. En cambio, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando la gente dice, ¿cómo vamos a comernos su carne? ¿Cómo? Jesús no solo no explica, sino que en lo que leímos ayer, en lo que se proclamaba ayer, es que no es solo su carne, hay que beber su sangre, o sea, hay que alimentarse de él. Entonces, y la gente en ese momento, pues se sorprendió, sobre todo porque en la religión judía el comer carne de cualquier animal no era lícito y mucho menos el tema de la sangre. Acuérdense ustedes de aquella mujer que al sangrar, pues es impura. Entonces ellos la sangre la tenían pues como ofrenda y no la podían tomar. Entonces, des en cuenta de que Jesús dice que no solo hay que comer su cuerpo, sino que hay que beber su sangre. Ok, eso fue ayer, pero los libros, pues no los habíamos trabajado, no estábamos en el curso, apenas empezamos hace 8 días y no podía empezar directamente con estos temas, ¿verdad? Pero ahorita que ya vamos adentro, pues ustedes pueden empezar con el capítulo 6 e ir viendo las lecturas del Antiguo Testamento, de Salmos, de Pablo y luego el Evangelio. La multiplicación de los panes, obviamente, que pues, empieza con el Éxodo y el Maná, ¿verdad? No era libro sapiencial, entonces no lo tomamos como referencia. Había un salmo en relación a eso que lo podríamos verificar. El segundo, pues ya entraba pues el profeta y entonces Jesús que dice, pues no es Moisés que dio el pan, ha sido mi Padre. Ahí entraba un tema de sabiduría que también podríamos verlo, pero bueno, ya esos pasaron y lo que les mandé yo fue esto de ayer domingo. ¿Qué fecha fue ayer? 18, ¿verdad? Ayer domingo 18. Entonces, las lecturas eran justamente adecuadas para nuestra práctica laboral. Entonces, lo que yo estoy explicando ahorita es qué es lo que vamos a hacer en este trimestre y que lo expliqué la vez pasada, la semana pasada, pero para que vayan ustedes captando. No es tanto que van a leer, sino pues sí van a leer, pero van a leer su Biblia. El material que se les va a compartir es para apoyar
la lectura bíblica. O sea, el texto que van a utilizar es su Biblia. Del otro material y del que yo les comparto aquí es apoyo para los trabajos de la Biblia, para que nosotros comprendamos la temática. Díganme si tienen dudas, preguntas de lo que estoy diciendo. ¿Captan? ¿Está claro? ¿Me doy a entender? Por el momento no, Sí, licenciada. licenciada. Yo por el momento no tengo, gracias. Muy bien, va. Entonces vamos a hacer la práctica ahorita para que ustedes sepan cómo lo tienen que trabajar en los otros lunes o cuando yo les mande otro material. Bueno, entonces veamos. Proverbios, decíamos, capítulo 9, del versículo 1 al 6. Hago un paréntesis. Siempre pueden utilizar los comentarios de pie de página de su Biblia para leer esta perícopa y se ayudan. Luego también pueden recordar la introducción del libro, que también les ayuda al contexto para la comprensión de la perícopa. Y también el tema literario. Entonces aquí, en este capítulo 9, pongan mucha atención. La sabiduría se ha construido su casa, plantando 7 columnas. Ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa. Ha despachado a sus criados para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. Los inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los faltos de juicio. Venid a comer de mi pan y a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid el camino de la prudencia. Bueno, este es Proverbios. ¿Se recuerdan que cuando estudiamos Proverbios nosotros vimos que era una recopilación de dichos muy populares de la época, pero que había un grupo que sí pertenecía a Proverbios directamente del pueblo judío? ¿Recuerdan, verdad? Entonces, y había un grupo de capítulos, y entre ese grupo de capítulos está el 9. Si ustedes no lo recuerdan, de ahí es donde tienen que ir a ver sus notitas y fijarse sobre lo que habíamos visto cuando vimos Proverbios. Ahora, ¿qué es lo que esta perícopa, que es prácticamente son 5 pequeños versículos, le deja? Ustedes entendieron, no volver a repetir los versículos. ¿Qué ustedes captan de esa primera lectura? ¿Qué les queda? ¿Qué les dice? ¿Qué hace? ¿Qué es? ¿Qué les informa? ¿Qué les recomienda? ¿Qué les está diciendo? Alguien que pueda comentarlo. Eso vayan escribiéndolo porque eso es el trabajo que van a subir al portal. Lo que ustedes vayan escribiendo, lo que ustedes vayan entendiendo. A ver, pues, ¿qué es lo que les dice esos 5 versículos? ¿Qué les dice? Sí, Yo, licenciada, a ver. yo, yo pienso que es una invitación que nos está haciendo. Yo estaba leyendo al pie de página ahorita y dice que es algo cultural, lo que está la referencia a las 7 columnas. Entonces me está invitando a la Eucaristía. El vino sería la sangre de Jesús y me está invitando a participar de ella y luego hacerme la pregunta de cómo estoy yo en mi interior, si soy una persona simple, si soy una persona, o sea, un insensato, como lo dice la palabra. O sea, cuestionarme cómo estoy yo por dentro para poder vivir
la experiencia de la Eucaristía. Ok, Eso bueno, siento yo. no, está bien, está muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí ya introduce usted la Eucaristía porque usted ya la conoce, pero digamos que en el contexto de Proverbios, obviamente no está la Eucaristía todavía. Entonces, cuando eso no pasa, eso se llama un prototipo, ¿recuerdan? Ahí hay como un vislumbrar, un anuncio de algo, pero como usted muy bien dijo, que ese algo es una invitación. Se nos está invitando. ¿A qué? Pues acuérdense ustedes que los números tienen mucho sentido en la escritura, porque el, el alfa, o sea, el calendario de los judíos, el alfabeto, que no se llama alfabeto, sino se llama, ¿cómo se llama? Se llama Aleph, Aleph Beta, porque la primera palabra es Aleph, o sea, la A es Aleph, no es una A, es Aleph y tiene un signo. Y la segunda letra es Bet, entonces, beta, ¿verdad? Entonces, Aleph beta se llama lo que para nosotros es el abecedario, porque alfa, beto es en griego, porque alfa es la primera letra y beto, o sea, es la segunda, ¿verdad? Y en inglés es ABC, ABCD, abecedario. Entonces, si ustedes se fijan, el nombre de las consonantes o de las letras que tenemos va a tener el nombre de acuerdo a al propio idioma. Entonces, cuando nosotros decimos abecedario, pues es justamente ABCD, ¿verdad? Abecedario. Es como tendríamos que decir, porque alfabeto, pues es el nombre en griego. Y Aleph Beta es el nombre en hebreo. Y entonces estos nombres, eso lo vimos cuando vimos Salmos. Vimos que en hebreo solo hay 22 consonantes y no habían vocales en el original. Entonces, los números van a formar parte de las mismas letras, porque las letras del hebreo no son letras, son signos, ¿verdad? Son signos, como decir los signos chinos. Los chinos no hacen letras, hacen signos, pero igual, eso también es grama, porque grama es signo. Cuando nosotros decimos gramática, grama es un signo. Y esa es una palabra griega. Bueno, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque entonces ellos al tener el aleph beta, que son sus consonantes, que son 22, entonces esas mismas consonantes sirven de números. Y entonces ustedes van a encontrar una cantidad de números que tienen muchísimo, muchísimo significado en la cultura hebrea. Entonces, el número 7 es el número en plenitud, o sea, es el número pleno, el número perfecto. El número 6 es el número imperfecto, porque si el perfecto es el 7, el imperfecto es el 6, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes miran 666, lo único que están viendo es la imperfección, ¿verdad? La imperfección completa. Así como ustedes oyen santo, 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 pues es el santísimo. O como cuando vimos en los libros sapienciales, cuando decíamos cantar de los cantares, es el cantar máximo de todos los cantos, ¿verdad? Entonces cuando decimos el Señor de los señores, el Rey de reyes, pues son formaciones hebreas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el superlativo como tiene el idioma español. Tiene buenísimo, riquísimo, santísimo. Bueno, ellos no tienen eso. Entonces ellos tienen el 3 veces santo. Entonces ya ahí el 3 ya tiene una implicación
de significado. ¿Qué quiere decir? Es un número completo. Obviamente ni el 2 ni el 1, es el 3. Luego el 4, 5 y ese 6, pues no, es el 7. Después es el 12. Después, y entonces así van habiendo números que van siendo muy significativos y tienen que ver con el Aleph Beta. ¿Por qué? O el Aleph Bet. ¿Por qué? Porque solo son 22 consonantes. Y porque en su momento, en el origen del hebreo, no hay vocales. Entonces, cuando empieza diciendo Proverbios, que la casa, la sabiduría ha construido una casa. Aquí ustedes ya tienen referencias, a ver, ¿a quién se le ocurre una referencia del Nuevo Testamento cuando Jesús pone el ejemplo de una casa? ¿A quién se le ocurre un ejemplo? ¿No se les ocurre ninguno? Ningún ejemplo que Jesús ponga de casa. Tal vez la parábola donde dice que quien construyó su casa sobre roca. Ahí va un tema de sabiduría. O sea, ¿dónde vas a construir? Si vas a construir algo, es algo para que dure. No lo vas a construir para que venga el viento y se lo lleve o venga las olas del agua y se lo lleve. Entonces se va a construir en algo fortificado, en algo fuerte. Espérenme un momentito que creo que hay alguien que no puede entrar. Permítame un momentito. Quiero ver eso. Ay, sí. Ya Estaba. entró, era Sofía, Ok. licenciada. Ya Pero ya, le mandé el link, ok, gracias. o no sé si hay otra persona. No, yo creo que era ella, porque borró. Entonces viene aquí y dice, la sabiduría se ha construido su casa, la casa de ella, de la sabiduría. O sea, la sabiduría es entonces está personificada, ya está personificada con una casa, con un hogar, con un ambiente, plantando 7 columnas. O sea, y ahí yo ya entiendo el valor del número 7 y entonces entiendo que la construcción tiene todo tipo de sabiduría. Ha preparado un banquete. Ya ahí me está dando la información que esta sabiduría no es para vivirla solito, este ser que ha construido, esta sabiduría no es solo para ella, como dijera yo, orgullecerse de la sabiduría, de la inteligencia, de todas las características que pueda tener, sino que ha preparado un banquete, obviamente no para comérselo solita esa persona o ese ser o lo que está hablando, ¿verdad? Sino que va mezclando el vino, lo va poniendo a la mesa, ha despachado a sus criados para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. O sea, la invitación es para todos, está abierto a todos. La sabiduría en toda esa formación, que no lo va a hacer en roca, que no lo va a hacer en arena, pero que va a poner sus 7 columnas, y entonces yo ya ahí capto que ya hay muchísimo, pues hay un gran esplendor, pero no es para sí mismo, sino es para darlo. Y a todos, no hay solo un grupito. Ha mandado a sus criados a que vayan a la ciudad, a las puertas. Acuérdense que en estas ciudades estaban fortificadas. ¿Qué significa eso? Que había pues un gran muro y que tenía puertas y las puertas casi siempre estaban al norte, al sur, al este y el oeste y que estaban fortificadas o con ese muro porque pues era el tiempo donde eran invadidos, eran saqueados, entonces por lo menos para que les costara, ¿verdad? Entonces, ha enviado, hay que ponerse en ese contexto geográfico para entender el texto. Hay que entrar en el contexto del ambiente, hay que entrar en el contexto de la sabiduría, utilizar toda la simbología que está presentando y entonces envía a sus criados a que anuncien en los puntos que dominan. Espérenme un momentito, hay alguien que no puede entrar, no sé quién es.
Dice, ay, no sé qué me están preguntando ahorita de una calificación, pero no sé. Bueno, ahorita estoy en clase, no puedo, no sé quién me está escribiendo, si es del grupo de ustedes o no sé. En relación a las notas, las personas que no han trabajado, pues yo lo que les he puesto es 65. ¿Por qué les he puesto 65? Porque no tengo trabajos. Entonces, para que no perdieran y siguieran ustedes trabajando, pues entonces, si no estaban contentos con la nota porque tenían trabajo o los mandaron tarde o qué sé yo, aunque yo tomé en cuenta todos los trabajos, aunque fueran tarde. Yo lo revisé y pues si alguien mandó y no tiene, porque no sé quién está escribiendo aquí, alguien de su nota de 65 puntos, pero yo avisé eso, que las personas que no trabajaron, pues yo no les puse 0, les puse 65, para que logren avanzar en el curso y no quedarse y que el material lo vean. Ahora, si hay alguien que mandó y tiene 65 y considera que tiene más, pues eso se pasó desde hace ya más de 15 días para que me lo dijera y no ahorita en clase, porque ahorita estoy en clase, pues estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? No sé si es de ustedes o no sé de dónde es, pero bueno, para que se aclare si es de ustedes. Entonces estamos viendo todos los elementos que debemos utilizar cuando leemos el texto para interpretarlo, para dar a conocer qué es lo que me está transmitiendo. Y fíjense que es sumamente interesante porque dice, los inexpertos que vengan aquí, quiero hablar a los faltos de juicio, o sea, a los que no están caminando por la sabiduría, por el camino de la sabiduría, a los que no se acercan a esta casa, pues es justamente a los que estoy invitando, a que vengan, y que vengan a comer, y que vengan a beber, que vengan a alimentarse de la sabiduría, que es pan y que es vino, y que dejen entonces esas inexperiencias que no los llevan a ningún lado para seguir un camino de prudencia. El texto, si yo lo leo con atención y cuidado, no necesita explicación, porque está muy claro. Es una invitación, sobre todo, es en primer lugar a todos los seres humanos, o sea, la invitación es universal. Ojo con eso, porque aquí no se está diciendo solo los buena gente, los que son muy caritativos, los que tienen mucha piedad, no, los inexpertos, los que no tienen experiencia, los que, los que hablan faltos de juicio, o sea, no tienen la sabiduría. Está llamando a ellos, a todos. Y bueno, ahí es donde todos nos vamos a ir, ¿verdad? Porque el llamado es para todos, o sea, aquí no hay excluido a nadie, no se excluye a ninguna persona. Y entonces nosotros vamos a ver, aquí hay una referencia inmediata a Jesús, que come sus comidas es con todos. No hay todos los problemas que tiene Jesús con los fariseos, con los escribas, es porque come con pecadores. Oigan, pero ¿qué dice Proverbios aquí? Que la sabiduría ha construido una casa y que es 100% sus grandes murales, todo está pleno de sabiduría y que está invitando a todo el mundo. Ahí hay un hilo conductor inmediatamente a las comidas de Jesús. Y obviamente, acuérdense ustedes que el Evangelio de Juan no tiene comidas de Jesús. El Evangelio de Juan solo tiene este capítulo 6 relacionado a las comidas. O sea, y no a las comidas todas, sino a Jesús como alimento. Entonces yo puedo ver, si yo he entendido, yo puedo ver que Proverbios es un prototipo, o sea, está anunciando algo de una manera muy clara, pero que no todo el mundo entiende. De ahí tal vez ustedes van a comprender cuando Jesús va a decir, el que tiene oídos, que escuche, el que tiene ojos, que vea. Está claro, pero parece que no a todo el mundo le queda claro.
Solo unos pueden entender eso y otros no. Bueno, entonces ahí entran ustedes en ese proceso, en ese hilo conductor, y llegan a los sinópticos y en automático ustedes ven a Jesús y sus comidas y ustedes entienden claramente. Esto que dice Proverbios, Jesús lo cumple 100% con sus comidas. Okay. Pero no estamos leyendo a sinópticos, el Evangelio nos pone al Evangelio de Juan. Y ahí hay un paso más, porque ahora ya no son comidas solamente con todo tipo de gente, sino que ahora es el mismo el que se da como alimento. Ojo con eso, ¿verdad? Porque no se trata solamente de ir a misa y de comulgar, no. En estos temas nosotros vamos viendo entre líneas el gran tema de la alianza, ¿verdad? La alianza del Sinaí, ya eso lo hablamos en un tema anterior y lo vamos a ver en el tema del misterio de la cruz. Nosotros vamos a ver que ese misterio de la cruz es la nueva alianza. Ahí se establece la nueva alianza. Eso que quedó en el Antiguo Testamento y que los profetas estuvieron pues denunciando que se habían olvidado de la alianza, que habían hecho alianza con otros imperios, que luego los habían destruido, pues ahora nosotros vemos a alguien que se da por todos nosotros, que pone la cara por nosotros, por cada uno de nosotros, para establecer la nueva alianza. Y eso que él puso la cara por nosotros, no lo hizo obligado, no lo hizo a la fuerza, lo hizo desde su libertad. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, es una cita del Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo ahora que se va a dar como redentor. Antes, en el capítulo 6, se da como comida, como alimento. Pero entonces aquí nosotros tenemos que entrar un poquito más. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre? Entonces, ¿qué significaría eso? Comer su sangre y comer su carne y beber su sangre. Concretamente, ¿qué significa eso que nosotros decimos comulgar? ¿Qué significa en concreto? ¿Qué significa? A ver, una respuesta, por favor. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre? Licenciada, No ¿será sé si alimento estaré en lo correcto, espiritual? pero eso es. Te manda una, por favor. A ver, una que me hable. ¿Alguien? Hable, Sofi. Pienso que es alimento espiritual. Piensa que es alimento espiritual. ¿Qué dicen los demás? Licenciada, yo iba no sé, por eso yo está diciendo, no sé si estaré equivocada, pero es cuando yo comer su carne y su sangre y su cuerpo, él, él, él se hace como uno ahí es al revés, yo me hago con él, me uno a él. Por eso tengo que tener ciertos parámetros para poder, o sea, no tengo que estar en gracia de Dios para que Él pueda llegar y que la comunión sea efectiva en mi alma, en mi espíritu. Pero no sé si estoy en lo correcto. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien? Buenas noches, licenciada. Hasta ahorita pude ingresar, no Ay, tenía. qué pena, Ubaldo, pero qué bueno que ya entró. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que pueda compartir? ¿Qué se le ocurre
¿qué está haciendo cuando va a comulgar? ¿Qué es lo que concretamente hace? Bueno, lo que está diciendo Rita es bien, ¿verdad? Es decir, es Jesús que me asume, no soy yo que lo voy a digerir, como cuando me como un pedazo de pan que va a entrar en mi digestión, sino que es su fuerza la que me va configurando, por decir así. Es lo que le entendí que dijo Rita. Pero ¿quién más puede decir qué va a hacer? Yo Ustedes lo van que a... pienso, ¿Cómo? yo lo que pienso es en la cita bíblica que dice que si no tomamos su carne, no bebemos su sangre, no vamos a tener parte en el reino. Entonces, es como hacernos uno con Él, es como recibir esa vida, ese alimento que si no nosotros estamos como muertos. Ok, eso que está diciendo está muy bien y es lo mismo que dijo Rita, pero ahora utilícelo con términos bíblicos, que es lo que usted está estudiando, Sagrada Escritura. ¿Qué está haciendo entonces ahí usted? ¿Qué está concretamente haciendo con un tema bíblico que viene desde el Sinaí, que viene desde Abraham, que se renueva con Josué, que los profetas están haciendo hincapié, denunciando, anunciando? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahí entonces? Concretamente, bíblicamente hablando. Estoy ¿Ah? siendo parte de la alianza con Jesús, estoy siendo parte de la Está alianza. renovando usted la alianza, o sea, usted se está comprometiendo, está respondiendo al proyecto que le está presentando Dios y usted se está comprometiendo. Usted no está llegando solo a abrir la boca y sacar la lengua para que le pongan un pedacito de pan. Eso no es, no es. Si solo se queda ahí, no pasa nada. Usted está haciendo un compromiso. Es como que usted fuera con un abogado y usted ahí enfrente está poniendo su firma, pero lo está haciendo de manera bíblica, o sea, como se hace con Dios, no es con firma. Es comiendo su carne, bebiendo su sangre, usted está respondiendo al proyecto. Oiga eso, usted tiene que conocer muy bien el proyecto para saber a lo que se está metiendo. Y saber que si usted no va a responder al proyecto, no comulgue. Porque ¿para qué va a comulgar? Si usted no es por la gracia que usted va a tener efecto esa alianza. Es porque su libre albedrío, usted va a hacer uso de su libertad para hacer lo que el proyecto pide que usted haga. ¿Me doy a entender o no? Sí, licenciada. Entonces aquí Proverbios me está poniendo el prototipo. El prototipo es una invitación de la sabiduría, es una invitación de la sabiduría que me está diciendo, vengan, y más todavía si eres inexperto, si eres falto de juicio, si andas por otro, ven, alimentarte de mí, ven, ya puso la mesa, ya puso el banquete, ya mandó a los criados a la invitación. Hay más citas del Evangelio que pueden recordarme estos. ¿Cuáles serían? Habrá una parábola donde, a ver, La primera carta a los Corintios, desde el capítulo 10, dice San Pablo que con la Eucaristía nos hacemos uno con el Señor. es la alianza. Entonces, yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. O sea, seré yo para él para mí, seremos uno. Entonces estamos haciendo una alianza. Ahí lo dice Pablo. Pero en el Evangelio hay algo muy similar a lo que estamos leyendo aquí en Proverbios. Si ustedes piensen un poquito, piensen en una parábola. En una parábola. A ver, piensen, rapidito, que se nos va el tiempo. Una parábola de los sinópticos. No se les viene ninguna. El hijo pródigo. No. Banquete, mesa, invitación. Licenciada, buenas noches. Donde él hace la invitación y no todos están Ahí está, para la ahí fiesta es. y entonces sale a Muy buscar a más. bien. Donde se va a casar el hijo, ¿verdad? Y entonces hace un gran banquete
y entonces invita a todos y todos, resulta que todos dicen que no. ¿Se fijan? No, no puedo llegar, tengo otra cosa, tengo esto, tengo el otro, pero la invitación está hecha y la mesa está servida. Es lo que dice Proverbios 1:6, ¿verdad? Ya salieron a todos lados a invitar. Es casi la misma figura de esa parábola. Van y va a haber un gran banquete, la boda del hijo, y entonces resulta que no se disculpan, no quieren asistir. Okay. Entonces, ¿qué dice? Pues el rey dice, bueno, pues entonces ya está servida la mesa, ya está el banquete listo, vayan y traigan, ¿a quiénes? A estos, a todos los que están faltos de juicio, a los inexpertos, a los insensatos, tráiganlos. Otra vez, la llamada es para todos. Entonces, eso ya me deja a mí una enseñanza. La elección no es solo para mí, es para todos. Si Dios me da la gracia de responder, es gracias a los méritos de Cristo. No es que yo sea mejor que nadie. Entonces, vean el Salmo, pues otra vez estamos en libros sapienciales, y entonces cuando yo entiendo esa primera lectura, yo puedo hacer el Salmo con toda claridad y sentido, porque yo estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo. ¿Qué me está diciendo? Pues que nos está invitando a todos, especialmente a mí, que soy una ignorante. Ok, y yo estoy ahí. Entonces, ¿estoy ahí para qué? Para bendecir al Señor en todo momento, porque esa alabanza yo me doy cuenta de ese amor que me invita y que Él se da como alimento, y entonces la alabanza está siempre en mi boca. Y mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Esto también tiene, esta primera pericopa tiene una resonancia en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? A ver. San ¿Dónde? Lucas 1:39. El Magnífica. Ujú. El Magnificat, muy bien. Ahí tenemos a María, que es, por eso le damos ese lugar, ¿verdad? Porque ella es elegida como, pero ella no se enorgullece a sí misma. Pasa exactamente esto. Bendice al Señor en todo momento y lo alaba porque ha hecho cosas grandes en ella. Su alma glorifica al Señor, que se ha fijado en los humildes y en los pobres y que ha escuchado su voz. Es solo ese, ya está ahí. Pero hay otra de Jesús que también se llama el pequeño Magnificat de Jesús. ¿Cuál es? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie? No, licenciada, yo no. ¿No? ¿Alguien? Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque nadie, porque Has ocultado a los sabios, ¿no? has revelado estas cosas a los pequeños. Aquí está, es eso mismo. Fíjense que ustedes no pueden hacer esas conexiones si ustedes no conocen el Evangelio. Por eso es este trabajo, para obligarlos a que conozcan el Evangelio, porque obligarlos en el buen sentido de la palabra, porque están estudiando, pues, o sea, obligarlos en el estudio, al aprendizaje, obligarlos a que piensen y se den cuenta de que su esfuerzo tiene que llevarlos a ir más allá, a pensar, a entrar en el texto, en ese sentido, ¿verdad? No obligarlos como imposición, porque ustedes se inscribieron libremente, están perseverando por la gracia de Dios libremente, pero es para que tengan los frutos que el curso les da si ustedes pues hacen lo que tienen que hacer. Entonces luego, si ustedes se recuerdan, todos los libros sapienciales decían algo que era como la característica de la sabiduría. ¿Se recuerdan qué era? ¿Cuál era en qué se basaba toda la característica o lo principal en la sabiduría? ¿En qué estaba centrada? ¿Tienen alguna idea? El temor de Dios, no. En el temor de Dios. El Perfecto. temor Y de Dios. entonces aquí entra la segunda perícopa,
todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Acuérdense que eso lo explicamos, no es miedo, no es, sino que es aquel respeto, que yo no quiero perder esa relación. Y que cuando yo me aferro, y aquí es donde vamos a conectar a las bienaventuranzas, cuando nos toquen, porque los ricos se empobrecen, pasan hambre. O sea, no está hablando de un tema marxismo de poner ricos contra pobres o pobres contra ricos. No es ese sentido. Es que cuando yo tengo riquezas y centro todo mi finalidad, se me olvida que eso es un medio y lo tengo como un fin, entonces, aunque tenga, pues es que nunca duermo tranquilo, nunca estoy tranquilo, y entonces al final soy pobre, ¿verdad? Se pasa hambre, se pasa necesidad, no, y sobre todo, no puedo disfrutar de la vida, porque la vida es el pan de vida, y de ese no puedo alimentar, porque yo creo que para mí la vida es otra cosa, ¿verdad? Como cuando alguien dice y se toca el bolsillo porque dice, mis amigos están aquí en el bolsillo, es decir, él está dando la importancia al dinero, ¿verdad? Entonces dice, yo tengo amigos porque tengo dinero. Esa es una gran pobreza, porque quiere decir que es solo por interés. Entonces, pues hay ahí mucho que decir. Luego sigue la otra pericopa del Salmo, venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. O sea, para yo empezar a tener sabiduría, el primer paso, la roca firme, con donde yo voy a establecer la casa, pues aquí lo complementa el Salmo, ¿verdad? Es el temor del Señor y, y dice, ¿hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Pues entonces aquí entra el, que les dijera, no la sugerencia, sino la propuesta. Guardad tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Busca la paz y corre tras ella. Bueno, ustedes oyeron ya esa parte y ustedes están totalmente de acuerdo, lo respondieron a la primera pregunta, ya tienen la primera parte resuelta para ir a recibir la comunión. ¿Qué quiere decir? ¿Están de acuerdo con este proyecto puesto desde el antiguo? ¿Han respondido desde el Salmo que están totalmente de acuerdo? Y hasta la primera parte, la primera fase de la construcción de entrar al banquete, a la casa de la sabiduría, ya está preparada. Porque ustedes están de acuerdo. Pues si pusieron atención y si saben a lo que van, pues están de acuerdo. Entonces viene la segunda lectura, que es a los Efesios. Y entonces aquí, otra vez, viene la sabiduría a través de Pablo. Fíjate bien cómo andas. Bueno, lo hace en otro término, ¿verdad? Fijaos bien cómo andáis. No seáis insensatos, sino sensatos. Aquí hay una repercusión del Evangelio. Hay una parábola de Jesús que utiliza claramente esta palabra, insensato. ¿Quién se recuerda de eso? ¿Se recuerdan que Jesús diga alguna vez insensato? ¿No? ¿Recuerdan o no recuerdan? El que construye la casa sobre la roca. No, ahí Jesús no le dice insensato. Pero bueno, sí es una insensatez construir la casa en la arena, porque va a venir, pero Jesús no da ese calificativo. Pero hay una parábola donde Jesús sí utiliza directamente en esa parábola la palabra insensato. La Esta, del rico insensato. la que esta noche morirás. ¿Y cuál fue su insensatez? Pedirle que compartieran la herencia cuando ya ni la iba a disfrutar. Acuérdense, ¿cuál fue la insensatez? La insensatez es creer que ya tenía todo el dinero para poder vivir y Es más, nunca haber visto más allá.
Poder vivir en paz. Entonces su insensatez es, voy a construir más silos, voy a botar los que tengo para guardar toda esta riqueza y entonces voy a vivir en paz. Quien piense que la riqueza es ya la paz de su vida. ¿Y qué le dice Jesús? Insensato. Esta noche morirás. No tenía la sabiduría espiritual, digamos. Pero oigan, aquí tengo que matizar un poco. ¿Por qué dicen ustedes que es espiritual? ¿Por qué utilizan la palabra espiritual? ¿Por qué utilizan ustedes esa palabra? Porque yo siento que lo espiritual es lo interior, lo de adentro. Entonces, como uno está y de manera insensata, solo el exterior, solo lo que vislumbra la vista y así. Pero acuérdese que Jesús nos presenta que todo lo de adentro sale afuera. Si usted es insensato por dentro, es insensato por fuera. O sea que la insensatez es integral. Nosotros no podemos ser solo, no podemos instruirnos solo espiritualmente. Si nosotros desarrollamos el espíritu, también desarrollamos nuestras capacidades humanas o las virtudes humanas. Entonces tiene que salir al exterior. O sea, el tema de la sabiduría no es tema para el espíritu, es tema para el ser humano. Y el ser humano es integral, es cuerpo y espíritu, no es solo espíritu. Cuando nosotros alimentamos, fíjense que eso se ve, por ejemplo, cuando le hablan a uno de una sana alimentación. ¿Qué hace usted con una sana alimentación? Pues usted no solo está comiendo, no solo está comiendo, sino que se está alimentando. Está alimentando sus órganos, está alimentando, y también está alimentando su espíritu. Porque pase unos días sin comer y a ver si usted tiene energías ni siquiera para rezar un Padre Nuestro. Entonces, todo va integrado. El espíritu, el cuerpo y la psiquis, todo va junto. No, somos diferentes niveles, pero esos niveles están engranados, están metidos uno con otro. La psiquis, la mente, la bio, el cuerpo y el espíritu, el neuma. Todo va junto. Nosotros no podemos decir, bueno, ahora camino por los caminos de Dios y ya me olvidé del mundo. No se puede. ¿A dónde se va a ir? ¿A Marte? ¿A dónde se va a ir? No se puede. Usted está en el mundo y el Evangelio dice, sean sal en el mundo, sean luz. Entonces, lo de adentro, usted lo saca para afuera, no se puede quedar adentro. Entonces, la sabiduría va para el ser humano, porque aquí no dice, estoy llamando solo espíritus, los espíritus son los ángeles y estos tienen otro nivel, nosotros somos corpóreos. Entonces, nuestro tema es a nuestra realidad humana, a nuestra condición. Por eso dice Pablo, fijaos bien cómo andáis, no sean insensatos, sino sensatos. O sea, fíjese, Perdone, ¿qué capítulo de Efesios estamos meditando? el capítulo 5 del 15 al 20. Gracias. Eso se los mandé yo en las homilías. Dice bien. Sí. Entonces dice, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. O sea, hay que aprovechar no a las personas, no sacar ventaja de las personas, aprovechar las circunstancias para ser sensatos. Eso quiere decir, por ejemplo, bueno, si ahorita yo puedo, las circunstancias me presentan la oportunidad de acompañar a alguien, de ayudar a alguien, hay que aprovechar, porque va a haber un día en que es al revés, no voy a tener esa oportunidad. Vienen días malos. Por eso no estéis aturdidos, así como embotados la mente, ¿verdad? Daos cuenta de lo que el Señor quiere. Otra vez, el temor del Señor, la sabiduría, cómo la conseguimos. Ya vamos armando nuestro rompecabezas. La liturgia nos presenta toda esta realidad como un rompecabezas que nosotros vamos armando. Entonces dice, no os emborrachéis con vino, que te lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. O sea, pero otra vez volvemos. Ese espíritu que se llena es para que salga al exterior con el cuerpo, no que se quede ahí, ¿verdad? Recitad
alternando salmos, himnos, si se dan cuenta, es lo mismo del salmo anterior, ¿verdad? Cantad y tocad con todo el alma para el Señor. Da siempre gracias a Dios Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya nos puso, como quien dice, el marco. Ya tenemos el marco no solo del Antiguo Testamento, sino de las primeras comunidades. Y entonces el Evangelio, ¿verdad? Directamente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En síntesis, entonces, toda la sabiduría, ahorita voy, Rita, toda la sabiduría se centra en alimentarnos, así como el alimento biológico de la carne, las proteínas y todo eso, alimentan el cuerpo, nutren el cuerpo, lo vivifican, así el cuerpo y la sangre de Cristo también nos da otro tipo de alimento. Pero tanto el alimento corporal como el espiritual es para tener vida y la vida es para darla. No es para quedarme aquí engordando como que soy a saber ni qué y recibiendo todas las eucaristías y hinchándome como a saber qué sin poder sacarlo para los demás. ¿Sí, Rita? Ayer justo a mí me tocó leer en la segunda lectura y cuando la estaba repasando, siempre me pregunté, o sea, cuando llegaba al versículo y decía, tratad de comprender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, yo me cuestionaba, o sea, haciendo mi lectio divina, y decía, ¿cómo puedo saber yo efectivamente cuál es la voluntad del Señor? O sea, o sea, me lo he preguntado siempre, entonces digo yo siempre me pregunto, ¿será que lo que estoy haciendo efectivamente es la voluntad del Señor? Y usted no se da Entonces, cuenta, y y usted, justo me lo cuestioné. Rita, no se da cuenta que en esta lectura de Proverbios, de Salmos y del Evangelio y de Efesios está la respuesta de cuál es la voluntad del Señor. ¿No lo capta ahí? ¿Alguien capta cuál es? Si la sabiduría está invitando a todos el banquete, ¿para qué lo está invitando? ¿Para qué invita a todos? ¿Para qué? ¿Para qué invita a los que son necios, a los que andan por otros caminos? ¿Para qué? ¿Para qué? Solo para que vengan a comer aquí conmigo. ¿Para qué invita a la sabiduría a que entren a esa casa que tiene esas columnas? ¿Para qué los está invitando? ¿Cuál es la voluntad de la sabiduría al invitarlos? Que O seamos sea, parte del ya reino, así con la ¿Cómo? que seamos parte del reino Pero, de Dios. ¿y qué quiere decir eso? Si vamos a ser parte del reino, vamos a ser parte del proyecto. Y si vamos a ser parte del proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que sí, vamos a trabajar Será de una invitación corazón. a convertirnos, tal vez. Una invitación a la conversión, o sea, a la salvación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Que todos los hombres se salven. ¿Cuál es el anuncio del reino? Que el Padre reine para que todos los hombres se salven. Entonces, el tema es la salvación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven. Cuando yo comulgo y acepto el proyecto, ¿qué es lo que quiero? Que todos los hombres se salven. Entonces, si yo voy a visitar a alguien, pues no es porque soy buena ni porque tal vez yo no tengo ganas, pero digo, bueno, Señor, tú irías, entonces yo estoy en este proyecto y voy. Entonces, es por el Señor. Por eso dice en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Porque las cosas se hacen por Cristo, con Él y en Él. Porque ¿qué es lo que Él quiere? ¿Cuál es su proyecto? La salvación de la humanidad. Si yo entro en su proyecto y comulgo con su proyecto, yo tengo que estar de acuerdo con que todos se salven. Precisamente por eso es el tema del perdón. ¿Por qué perdono al otro? Para que el otro se salve. Yo lo perdono para que el otro se salve.
y para que yo me salve con ese perdón también, porque si yo me quedo con la llena de resentimientos, de odios, de culpas, yo no me salvo. Y tampoco salvo al otro. Pero si yo lo perdono, el otro se salva y yo me salvo también. Si yo le doy al otro algo con amor, el otro se salva y yo también. El proyecto es para el otro, pero en el otro voy incluido yo. Entonces la voluntad de Dios es que todos se salven, que la humanidad se salve. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, lo que nosotros estamos diciendo es que Dios reine con toda la humanidad para que toda la humanidad se salva. Pero para eso hay que trabajar en el proyecto. La mies es mucha, los obreros pocos, la mesa está servida, el banquete está puesto, ya salieron la invitación, pero ya ustedes se dan cuenta, se niegan a asistir. Entonces, si yo llego solamente a abrir la boca, a sacar la lengua y a recibir la hostia, y yo no entiendo que yo ahí me estoy comprometiendo, pues tampoco pasa nada, porque el proyecto va a seguir igual, en mí y en los demás. Yo solo cumplí un rito vacío de contenido porque yo no entiendo lo que estoy haciendo ahí. Entonces, la voluntad de Dios es la salvación de la humanidad. Todo lo que yo haga para salvar a otros, yo no soy la salvación, es el proyecto de Jesús, pero yo estoy en ese proyecto, trabajando en ese proyecto. Es cuando como que mi jefe, yo trabajo en una empresa, soy diseñadora y dice, mire, este es el proyecto que vamos a trabajar. Ya me da el esquema. Okay, yo voy a trabajar en ese esquema, no es mío, pero tengo que darle el 100 para que el esquema quede como lo presentó mi jefe. ¿Sí, Lesbia? Ligda, perdone, yo creo que voy a estar preguntando mucho, pero es que yo tengo un problemita en su clase. A mí me gusta y me apasiona escucharla, entonces yo me quedo escuchando, escuchando y yo estoy comprendiendo, pero al final yo me pierdo como en la esencia de lo que estamos porque me emocioné y eso me ha pasado siempre en su clase. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos estudiando una sola perícopa desde que empezamos o ya hemos pasado a otra cita y otro, porque es que eso es lo que siempre me pasa. Yo empecé estudiando bien al inicio, que En estamos, Proverbios, en ajá, Proverbios. y Empezamos ahí con fui Proverbios. yo de una vez escribiendo en Word y las citas y todo, y lo iba comprendiendo. Pero ahorita yo ya no sé si estamos en otra perícopa, en la de Efesios, por ejemplo, o si es parte de la misma. Ahorita yo estoy respondiendo a la pregunta de Rita. Ahorita Pero estamos, yo ya terminé las perícopas de la lectura. Y ya. como Rita entró a una pregunta en relación a Efesios, donde ella decía la salvación, la voluntad de Dios, perdón, porque dice, ¿dónde estaba la cita? Donde dice, a ver, no la encuentro. Dice, Efesios 5 del 15 al Versículo 20. 17, no, yo tengo aquí del 15 a 20, pero no encuentro donde dice la voluntad de Dios, que fue es lo el que versículo 17, al versículo 17. ¿cómo dice? Es que tal vez la mía no dice así lo que estoy leyendo yo. Este Porque dice, por lo tanto, no seáis insensatos, tratad de comprender cuál es la voluntad de Dios. ok. En el versículo 17. Bueno, es que la mía lo que dice es por eso, no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que quiere el Señor. Entonces, ahorita yo estoy respondiendo a la pregunta de ella, Ya. que está en contexto porque es Efesios, pero yo ya había llegado al Evangelio, yo ya había llegado a la comunión y al Evangelio de Jesús de alimentarse el cuerpo, pero luego Rita preguntó sobre esta parte de Efesios. Y entonces yo le dije, pues la voluntad de Dios es que todo se salve. Y ya está dicho en el Proverbios, está dicho en Salmos, está dicho aquí en Efesios, y Jesús invita también a todos, Y en ¿verdad? los evangelios. Ok, Entonces, gracias. alimentarse de Jesús es salvarse, pero es una salvación no mía, sino es entrar a su proyecto para que otros se salven. O sea, algo que tenemos equivocado siempre es pensar que yo voy para mí, para salvarme yo. Y el proyecto de Jesús no es, o sea, yo estoy incluida, pero mi proyecto es para otros.
el que pierda su vida la ganará. O sea, es para darla. Ámense como yo los he amado. ¿Y cómo amado? Pues ha amado dando la vida por los amigos. Entonces, el tema de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy es un tema de dar. Dar. Por eso, ¿quién es el primero? El primero es el servidor de todos. ¿Sí captan? Entonces, ese es el proyecto. El proyecto no está centrado en lo que a mí me pasa, en lo que a mí me falta, en lo que yo tengo. No, el proyecto está centrado en el otro. Y en la medida que yo me voy al otro, pues se me va retroalimentando porque esa es la promesa. La promesa es que no voy a quedar vacío, ¿verdad? Sino que voy a ser retroalimentada por el Espíritu. Esa es la promesa. Y esa promesa se cumple. Por eso María alaba. Por eso Jesús alaba, porque no has revelado esto a los ricos, sino que a los pobres, porque eso está hasta en el Antiguo Testamento. Aquella viuda que va a Elías y le dice, dame un pedazo de pan. Dice, no, pues si solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, voy a hacer 2 pedacitos de pan y uno es para mí, otro para mí, luego nos morimos porque no hay más. Pobre, ¿verdad? Pobre. Pero entonces dice, no, le dice el profeta, tú haz 3 panes con eso y nunca te va a faltar. Ok, la esperanza está basada en la promesa y el proyecto está basado en el otro, no en mí. Ella presenta su carencia, pero el profeta le dice, no, hazlo. Y lo mismo vamos a encontrar ustedes con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Ellos presentan su limitación. Yo no puedo ir al faraón, yo no puedo hablar, soy muy joven, bueno, todos, cada quien presenta, yo no puedo. Entonces, la promesa es, yo voy a estar contigo, tú hazlo, y yo voy a estar contigo. Entonces, el tema es la salvación. De hecho, por eso se llama historia de la salvación, porque de eso se trata el tema. Y esa historia se realiza haciendo alianzas. Y esas alianzas se hacen con Dios. Y entonces está todo el Antiguo Testamento presentando las alianzas donde solo Dios hizo su parte y el ser humano no. Hasta que llega Jesús, que asume a toda la humanidad y presenta su cara por todos nosotros. Entonces es la alianza, la nueva alianza. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos lo que hay que hacer en cada domingo, viendo sobre todo si yo les envío, si yo no les envío, pues ya ustedes verán si lo hacen, buscando el tema de la sabiduría. Pero este domingo era muy importante porque justo canalizaba o entraba el hilo conductor en el Antiguo Testamento y lo llegaba a actualizar en la persona de Jesús. Por eso se los mandé. Bueno, entonces ya no tenemos tiempo. Ya se acabó. Son las 7:15. ¿Qué les parece? Voy a subirles este Word para que lo lean. Voy a ponerles en la tarea el que ustedes oigan esos audios de la homilía de ayer y complementen lo que ustedes han comprendido con la clase de hoy. Y luego, pues, esto sirvió como de ejemplo de lo que vamos a trabajar durante el trimestre y lo que vamos a ir haciendo con la Sagrada Escritura, sobre todo aplicando los textos sapienciales a las palabras, a los gestos y a los hechos de Jesús. Esto fue como una ejemplificación para que cuando hagan los trabajos no se pierdan. O cuando yo les mande un video, no tenga que ponerles ahí, vean el video, no, ya saben ustedes lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Me di a entender? Sí, Sí, licenciada. gracias. Entonces, nos vemos la semana entrante, primero Dios. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, licenciada. licenciada. Feliz noche. Buenas noches.